indiscutible es la identidad que conlleva la obra de Aníbal Zampayo, un hombre que argumentó e hizo canción el arraigo a su tierra, un artista con formidable buen gusto, apasionado por los paisajes, las costumbres y los personajes que constituían el lugar que siempre alimentó su imaginación, Paysandú, una ciudad 3 veces heroica que allá por la década de 1920 lo vio nacer. Para ese entonces, la localidad contaba con un activo puerto, rodeado de pescadores y lavanderas. Comenzaba a delinearse el centro de la ciudad y construirse las avenidas de acceso al corazón de la urbe. Bueno, los padres de Aníbal son Gregorio Zampayo, de origen brasileño, y Remigia Arrastúe, de origen español, hija de Martín Arrastúe. Don Gregorio era hijo de Domingo Zampayo. De ahí que Aníbal se llama Aníbal Domingo Zampayo, en homenaje a ese abuelo. Él nace un 6 de agosto de 1926 en la primera sección, en la ciudad de Paysandú. Ahora, no podemos determinar exactamente el sitio, el lugar donde nació. El acta de nacimiento dice que el alumbramiento se produjo en la calle Independencia sin número, con lo cual, bueno, tenemos toda la calle Independencia para buscar cuál es el sitio de la nacencia. Ahora, en vida, Zampayo en sus últimos años menciona, ante esta pregunta, que él nació detrás del Gainor, este pabellón de bacilares, de enfermos de tuberculosis, que existía detrás del hospital local de Paysandú. Y da como dirección la intersección de las calles Río Negro y Convención. Regresan a la estancia Los Álamos, donde Gregorio Zampayo era casero. Allí Aníbal comienza a crecer, rodeado de todo ese entorno natural. Entre los animales, juega en los montes, trepa a los árboles, observa los paisajes y se forja en contacto directo con el trabajo de campo, el peón rural, los fogones y las guitarreadas. Él contaba de las idas ahí a la zona de Pazuleste, en una estancia donde trabajaba el padre de él y los tíos, donde vio un acordeón por primera vez, donde vio una guitarra por primera vez. Unos tíos de él tocaban cosas, incluso cosas paraguayas. Por primera vez, Aníbal está en contacto con la música y se siente atrapado, no solo por los ritmos y el sonido de los instrumentos de aquellos paisanos, sino también por sus letras. Historias fantásticas de experiencias vividas, acarreando alegrías y pesares a lo largo del camino, despertando en aquel niño la sed de música y aventura. Esto forjó su destino. En mi casa estaba aquel disco Río de los Pájaros, que tal vez haya sido la primera música que escuché en mi vida, ¿no? Aquella introducción que se... Bueno, esa música, ¿no? Fue lo primero que conocí en música, tal vez haya sido eso, en un viejo pasadisco que era como un aparato cuadrado, así que era radio y pasadisco, ¿no? Así era el antiguo duende de este río que fundó los juncos, inauguró la piedra, el espinillo, y heredó una historia convocante, la perpetuidad de los elegidos. Rejuntador de armonías fue canto germinal, el desafío que pulsando el azúcar azul de las bordonas y del vino, con el amor en bandolera y un cántaro pleno de racimos, labró esperanzas en un cobrizo idioma, el amerindio.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel de ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanzas que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre por río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Coricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Yo les diría que es el más completo de los músicos de su tiempo. Gran instrumentista, gran versificador, gran conocedor del folclore. Yo lo ubico a la altura de los grandes folcloristas de Sudamérica, desde Violeta Parra a Atahualpa Yupanqui. Si tuviera que hacer una lista de 5, en esa lista va a estar Aníbal Zampayo. Patrón, esa sombra que tita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Para 1934, doña Remigia quería que sus hijos estudien. Es así que la familia se instala en la ciudad y junto a su hermano Omar se inscribe en la escuela número 2. Allí cursa primaria, siendo un alumno regular, sin destacarse en el estudio. Pero en esa escuela conocería al maestro de música Alberto Carbone, quien a pedido del niño le impartiría clases de guitarra gratuitamente. Él cuenta siempre que el profesor le exigía: yo te enseño guitarra, pero si no tenés una guitarra para estudiar en tu casa, no va a servir de nada que te enseñe. Y entonces él le dijo a su padre, y siempre se acuerda el nombre del comercio: me compró una guitarra en París, Londres. Una valla encerada, dice Aníbal para describirla, y esa fue su primer guitarra, y ahí empezó a hacer sus primeras lecciones con el maestro Carbone. Aquí sí, alumno aventajado, inmediatamente el chico comenzó a asimilar las lecciones y inmediatamente en la Plaza Flores
comenzó a impartirle lecciones a sus compañeritos de barrios, compañeritos de escuela, a enseñarle los tonos, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, en ese aspecto fue un aventajado alumno, y con Carbone se integra a ese conjunto que Carbone armaba todos los años, que es el conjunto Fulgores. Y con Fulgores, en el año 1940, Aníbal hace su debut profesional con una actuación en el Teatro Florencio Sánchez. A mí me parece que las canciones de él tienen esa belleza de esa mezcla de sencillez y de no sé si virtuosismo de qué, pero es una cosa que la tienen los cantantes populares, que por ahí con un poquito de 2 o 3 acordes te monta unas melodías tremendas que te conmueven y te enamoran, ¿no? ¿Cómo le va don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan, lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y lo otra es vivir allí. Porque no pregunten qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí, porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mi gurises sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor mi canoa, de entre el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hable de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que viche pa'l lado del Juncal. Turista que andas al río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Turista que andas al río. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo donde está la raíz del agua. Disculpe paisano, tengo que pescar, véngase otro día, vamos a prociar. Y hablé con su amigo el doctor fiscal, ansina no me echan también del Juncal. Ansina no me echan también del Juncal. Ansina no me echan también del Juncal. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Aníbal lo que me pasa es que lo admiro profundamente en su forma de decir, que es sencillo pero profundo, que es muy emocionante porque uno vive como una película, imágenes, es muy descriptivo de... Yo escucho canciones de Aníbal y tengo paisajes en la cabeza, y también tengo paisajes sociales, también tengo realidades humanas en esas canciones. Sampaio trabajó muchísimo la melodía, ¿no? De pronto sus canciones no son armónicamente complicadas, para un paisano puede cantarlas seguramente con pocos acordes, pero melódicamente tiene que ver con su paisaje
donde nació, donde vivió, ese paisaje del litoral, porque son melodías muy complicadas para cantarlas bien, ¿no? Hay un equilibrio muy marcado entre letra y música que es en gran parte lo que define su obra también, ¿no? Y bueno, y también hay una sonoridad a Río en su música, ¿no? La manera de tocar el sobrepaso que tenía él al principio y que no es otra cosa que el rasguido doble argentino, pero yo le encuentro como un toquecito muy especial de él, ¿no? Esa forma de hacerlo cortado, ¿no? Que en vez de llevarlo así, él por allá le hacía ese, ¿no? Le hacía ese golpecito, como cuando hacía Quillororó, ¿no? Pasa mi río, caminito de cristal, ¿no? Y esa forma esas cosas que utilizaba él de imitar sonidos de la naturaleza, tanto en la letra como en la música, como el amacarse del que tiene Quillororó, que es un poco el amacarse de la chalana y el golpe ¿no? O de la ola o del remo, esas cosas así que él las interpretaba y las traducía en palabras o en sonido. Un gato escribí para los cantores, para los viejos cantores que nosotros recordábamos allá, que abrieron un camino, ¿no es cierto? Y su título es De Antiguo Vuelo. Yo vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto, de pródigas dulzuras traigo un sueño encordado. Abrí sus alas, los impulsé al espacio, y fue un plumón de trinos, el hueco de mi mano, vibraron en el agua de los sonoros cántaros, fueron heridos con grillos maltratados, mordazas de silencio hicieron acallarlos, no hay flecha que detenga el vuelo de esos pájaros. Con una verde rama le humedecí los labios y junto a flor de río fueronse aguas abajo, doliéndome en el pecho los hice trillo largo. Manos de greda, pupilas de cigarro y una espiral de estrellas los verticalizaron, fueron de luna en luna haciéndose vaqueanos, de selva en selva, de la montaña al llano, es hoy el canto libre latinoamericano, por sobre las fronteras el vuelo de mis pájaros. ¿Reiteramos el nombre de este tema? Sí, De Antiguo Vuelo se llama, es un gato. ¿El tema que le guste, pescador o gracias viajeras? Bueno, el pescador hace mucho que no lo hago, pero bueno, voy a intentar hacerlo, ¿no es cierto? Porque son canciones que a veces han quedado un poco relegadas por las canciones nuevas que vamos creando, pero que la gente indudablemente nos pide siempre. Voy a ver si por lo vemos una partecita del pescador. Ha vuelto la aurora a florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal, va bordeando el húmedo puncal, rumbo a los ranchitos el tapé que me lleva al pan amargo que conseguiré por el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Bravo hermano soy mi Paraná.
sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. En las noches bajo el esplendor de la luna por el arenal, toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalotal, traigo el litoral en mi canción. Amores que nunca pude hallar, el grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní, del río Bravo hermano soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un regalo que no viene en ninguna caja: el esfuerzo de cada día para que a ellos no les falte nada. En Copase sabemos lo que vale ese esfuerzo. Por eso estamos de tu lado, porque los que más querés merecen lo mejor. Compará, Copase siempre te conviene. Hola, soy Delphi y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de viaje. Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhone, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. ¡Sumate! Porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. En las fechas dobles del Mercado Libre tenés los mejores descuentos. Tablet con mouse y teclado a $145. Bicicleta montaña rodado 26 a $6.449. Lenovo Core i3 8 GB a $429. Disfrutá hasta 40%. Eso que querés está en las fechas dobles de Mercado Libre. Mercado Libre. El Uruguay no es un río, es un suelo azul que viaja. Pintor de nubes, camino con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino. Camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más, torcasita,
Ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Purisita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba. Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, ja, ja. Cante más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Canoita pescadora, aguántame temporada. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Purisito pelochuzo, ojito de yacaré. Barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el Ceibal. Aníbal Zampayo fue un músico y poeta singular, un autor comprometido no solo con su paisaje y con su gente, sino también con su tiempo. Un autodidacta que supo aprovechar las enseñanzas de estos dos grandes maestros que son el camino y la vida. Sin terminar sexto año, deja primaria y siendo casi un adolescente se enfrenta a la duda de qué camino tomar. Logra ingresar a la escuela industrial para estudiar mecánico tornero. También los talleres ferroviarios del Midland lo verán trabajar como mecánico. Pero su interés y prioridad por la música florecían y ya no se podían ocultar, a pesar de los prejuicios que existían en esa época. Aníbal siempre manifestó una gran autonomía, deseos de libertad y afán de aventura. Esto, junto a su amor y apasionamiento por la música, las influencias de viajeros y transeúntes que oyó en su infancia lo impulsaron a que, siendo muy joven, emprendiera un largo y enriquecedor viaje por el sur de Brasil y noreste argentino. Es una etapa donde él empieza a recorrer el ámbito regional, Entre Ríos, Corrientes, la República Oriental del Uruguay completa, Río Grande do Sul, Paraguay, y empieza a brevar de toda esa cultura musical de la región, que era prácticamente desconocida en su integridad. Cuando él hace esa travesía que va por medio de los montes y conoce a todos esos monteadores que andaban adentro de esos lugares selváticos, y él se mete ahí y come con ellos y vive esa vida que era como de, no digo matreros, pero ellos era gente peligrosa. Bueno, y las 1001 que debe haber pasado, es con toda cantidad, ¿no? Anduvo trabajando en un circo que dice que hacía de todo.
tocaba la guitarra, cantaba. Cuando estaban los payasos trabajando, él dándole bomba a los faroles a mantilla, porque era un circo con faroles a mantilla, aquellos circos que llevaban obras de teatro por los pueblos. Supongo que debe haber atravesado al Cuareñ a la altura de Bella Unión en alguna canoa de algún lugareño. Y bueno, y así anduvo por el sur de Brasil, actuando en distintos lugares. Se conchabó con un turco carnicero que lo llevaba en la carreta manejando los bueyes en los repartos de carne, anduvo de boliche, en fonda, etcétera, etcétera, hasta que bueno, en determinada actuación cayó la autoridad y se encontraron con un indocumentado y le dieron creo que 3 días para salir de Brasil. A mediados de 1950, en Paysandú, conoce a los hermanos Arroyo, integrantes de un grupo paraguayo llamado Los Hijos de la Selva, y es así que emprende un anhelado viaje al Paraguay, donde comenzaría a tocar sus primeros arpegios el futuro poeta del arpa. Durante este viaje, Sampaio va a tener la posibilidad, con los Arroyo, de actuar en Radio Nacional del Paraguay, a actuar en confiterías, en lugares bailables de Asunción, y allí va a tener la posibilidad de comprar su primera arpa y acceder a la enseñanza del arpa, que ya se la venían dando algunos de los Arroyos, pero además va a cumplimentar uno de sus mayores deseos, de mayores ambiciones, que era estar en Paraguay para los 100 años de la muerte de Artigas y concurrir al solar de Artigas y rendirle un homenaje al jefe de los orientales. Ese interés entre lo que escuchó en la escuela del exilio artiguista en Paraguay y la influencia de música paraguaya lo indujo a que él, siendo muy joven, intente irse como se fue a Paraguay, ¿no? Con la experiencia adquirida a lo largo del camino, al llegar a Paysandú forma un conjunto propio integrado por Luis Lemes, Orlando Lynch, Juan Maristán y Luis Chichividiella. Mi padre aparece en varios de sus discos, en la gira de Brasil, en el año, creo que fue en el 52, si no me equivoco, donde realizan una gira por Brasil con Orlando Lynch, Juan José Maristán, Chichividiella y mi padre. En esas giras por Brasil a veces iban muy bien, a veces iban mal. Aníbal tenía una capacidad impresionante para sacar de la adversidad cosas muy positivas siempre, ¿no? Hay una historia que yo no sé si es verdad o no, pero una de sus idas a Paraguay donde no había llegado muy bien parado económicamente por algunas cuestiones, y él llamó inmediatamente a un par de diarios a Montevideo y cosas por el estilo, y a la semana estaba tocando en Montevideo después de su gira exitosa por Paraguay, y no le había ido bien en realidad, ¿no? Pero él sacaba de la adversidad, de la manga, sacaba cosas muy inteligentes. Y en el caso ese de Brasil, aparentemente en una de esas idas donde no les había ido muy bien en esas vueltas que estaban dando, como mi padre era muy buen jugador de fútbol, fue y lo vendió a un cuadro ahí de uno de los pueblos ahí de la ciudad. Y aparentemente, prácticamente un mes y medio estuvo jugando en un cuadro los domingos, y empezó a hacer cierta fama porque era bastante bueno, y goleador, o gaullo oriental, y después, bueno, se dio que cuando cobraron ese dinero, se mandaron mudar, y bueno, nunca más supieron, digamos, ni cuál fue la reacción de la gente ahí, ni nada. Ellos se fueron. No es como ahora, yo que sé, que hay medios, hay formas de saber. No había. Ellos cobraron el dinero que necesitaban y se terminó el gaullo oriental, desapareció del mapa, ¿no? Por una situación contractual ahí sin cumplir del todo, ¿no? Ideas que tenía don Aníbal, un luchador de todas esas cosas de la vida, digamos, un especialista en salir adelante, de los que hacen falta a veces, ¿no? Ese es el conjunto que realiza esta incursión por Brasil, que llegan hasta Porto Alegre, donde tienen una serie de actuaciones, y para fines del 51, principios del 52, están nuevamente todos los integrantes del conjunto de regreso a un Paysandú. Es en este regreso a la ciudad donde el amor se cruzará en su camino.
Bueno, yo lo conocí en un carnaval, tirando papelitos. Él venía muy engominado, entonces yo tenía, como que tuve la sensación de despeinarle toda la melena engominada, pero no me animé, en realidad no me animé. Y luego se mudaron acá a la media cuadra, cosas de casualidades, ¿no? Ya estaba para uno que nos íbamos a encontrar. Y bueno, entonces empezó a aparecer todo con corbatita, todo acomodado, acá en la esquina. Y bueno, y ahí empezó el romance de ella. Y ella se dedicaba a la música, entonces el problema era que mi padre decía que cómo me iba a mantener un guitarrista. Sí. Entonces nosotros vivíamos afuera y entonces estaban todos aquellos prejuicios del campo y todas esas cosas, que había que tener un trabajo estable y todas esas cosas así. Pero bueno, ahí fue donde nos conocimos. Y luego el apoyo de mi madre, que fue total. Mi madre simpatizaba mucho con él y conversaban mucho tiempo y trataban cantidad de temas. Aníbal comienza a mostrar un crecimiento en su creatividad y poesía, dando un nuevo lenguaje a su obra. Todo esto, producto de su extraordinaria odisea por Sudamérica. Su canción ahora ha adquirido dimensión, colorido, sensibilidad, conciencia, sensualidad, vibración, sonoridad y temple. Es aquí que nos encontramos con obras cumbres del autor, como lo son Río de los Pájaros, Quillóroro, entre otras. Cambia el lenguaje y nos ofrece una poesía que yo llamo una poesía impresionista. Esto es, nos muestra el río desde un observador que está arriba de una barranca y como si uno estuviera parado allí y estando uno en el ámbito escuchando el disco, se imagina perfectamente lo que él nos quiere contar. Ahí tenemos garzas viajeras, garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo como si fueran pañuelos que enero lavando está. Una maravilla, una visión. Y contra eso, o sea, contra esa visión de paraíso que nos está mostrando, por otro lado nos dice, hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores. Qué distinto atardecer. Eso es una visión, una capacidad de síntesis maravillosa dentro de la canción testimonial. Canoero del reencuentro, vuelvo a ti, mi padre río, a beber en los estíos de tu azul caminador. Ninguna ribera tiene del mundo tu mansedumbre, ni tanto cromo de nubes, ni tanta gracia de sol. Vengo a arrullarme en las ondas sonoras de tus corrientes, a embriagarme en tu poniente, engarzado ceibo en flor, a tenderme bajo el ala del sombreral enramado, algarroba al centenario que de niño me acunó. Soy oro de tu citrus fecundidad, el corazón agrario del litoral. Soy grito de tus pobres, tu identidad, la sangre de tus hijos, la libertad. Te veo igual que ayer, mi amigo fiel, tal vez algo más viejo, igual que yo. Pasado el vendaval, estoy aquí, volvemos a andar juntos tú y yo, y a navegar de cara al sol.
Vengo a nutrirme de nuevo del sueño de mis hermanos, del conversar cotidiano, del hachero el pescador, a encenderme con los astros que queman en tu horizonte, cuando en el abra del monte preludia el ciego cantor. Vuelvo al contorno agresivo de tu costa turbulenta, duele tu crecida lenta que infunde al rancho temor, pero se alegran mis ojos cuando el parche de tu espejo se abre en flor con el reflejo del lucero en su esplendor. Soy oro de tu citrus fecundidad, el corazón agrario del litoral. Soy grito de tus pobres tu identidad, la sangre de tus hijos, la libertad. Te veo igual que ayer, mi amigo fiel, tal vez algo más viejo igual que yo. Pasado el vendaval estoy aquí, volvemos a andar juntos tú y yo. Y a navegar de cara al sol, y a navegar de cara al sol. En las fechas dobles de Mercado Libre tenés los mejores descuentos. Jeep montable a batería a 4.490 pesos. Cocina Montessori a 3.490 pesos. Set tobogán con hamaca a 3.190 pesos. Disfrutá hasta 40% off. Eso que querés está en las fechas dobles de Mercado Libre. Mercado Libre. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un regalo que no viene en ninguna caja: el esfuerzo de cada día para que a ellos no les falte nada. En Copase sabemos lo que vale ese esfuerzo. Por eso estamos de tu lado, porque los que más querés merecen lo mejor. Compará, Copase siempre te conviene. Hola, soy Delphi y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de viaje. Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhone, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. ¡Sumate! Porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. Hacia la aurora, que estos son todos temas con compromiso, ¿no? Hacia la aurora, Chepacá, liberar esa pantera. Señor presidente, yo soy Ramón, yo protesto. Vea patrón, vea patrón, que es lo que le hemos cantado en Cosquín. Ya en Cosquín ya venía la parte brava al lado de Chile, 69. Ya había que, la OEA tenía que, a ver qué tema se cantaba. Entonces que cuando antes de subir, que ahora voy a escuchar un tema así, cantamos Vea Patrón, nunca más fue Cosquín.
Y Aníbal, bueno, que anda. Vea, patrón. Todo comenzó a manifestarse en Cosquín. Las cosas en Uruguay se pusieron difíciles. La creciente militancia de Aníbal en el movimiento de liberación nacional Tupamaros, sumado al contenido de su obra militante y popular, desembarcaron en el 27 de mayo de 1972. La dictadura no aguantó más las verdades de ese momento creativo tan especial que transitaba Sampaio, y la cárcel fue el destino del cantautor. Bueno, lo que pasó fue que allá por el 72 ya era una situación predictatorial muy difícil para todos, ¿no? Habían muchísima censura, habían palabras que no se podían cantar, habían cosas que no se podían decir a la prensa, y por supuesto ni grabar. Sampaio siguió cantando, pero además con su militancia política, y en un determinado momento lo apresan cuando traía armas, parece, desde Argentina. En aquel tiempo el cruce del río era a través de la balsa, no existía el puente internacional, y en el cruce de la balsa lo agarran un piquete de policías ahí y lo detienen. Él pensó que ahí era el final, que lo detenían. Y no, lo dejaron ir. Y al otro día sí fueron a la casa. Ni la propia dictadura fue capaz de callar la voz y creatividad del hombre que no supo de aflojar frente a tan injusta situación. Las canciones de Aníbal fueron recreadas en grandes escenarios por artistas como Mercedes Sosa, Santiago Chalar, Los Trovadores, Pepe y Braulio, Los Olimareños. Dentro y fuera del Uruguay, un claro tránsito de la obra del sanducero hizo ver que la dictadura uruguaya olvidaba que cuando se escribe para el pueblo, la poesía y el canto le pertenecen totalmente a él. Y el pueblo, ya se sabe, no calla ni olvida. Incluso, como era muy pícaro para hacer chistes y eso, y usando su astucia, en algunos aspectos también burló algunas reglas y algunas normas que existían obviamente en el penal. Él sabía la manera de... Hasta se hizo pasar por médico una vez. Con los papeles revolverse para ir a hablar con otro compañero. Cuando en 1980 llega la tan anhelada libertad, nos encontramos con un artista más militante aún, pues el apoyo, el cariño y la fortaleza transmitida por sus propios compañeros de infortunio le hacen ver con más facilidad el camino a transitar. Sale de Uruguay por el Chuy y viaja a Suecia, buscando seguridad para su familia y libertad para su canto. Se va, como muchos artistas, intelectuales, actores y militantes perseguidos, buscando poder desarrollar sus convicciones en lugares muy remotos, pero que le brindaban la seguridad tan necesaria que tanto deseaban, pero jamás renunciando a sus raíces. Sí, lo sueltan y se va enseguida porque tenía que presentarse en el cuartel toda la semana. Entonces, además no lo dejaban cantar, no lo dejaban actuar. Entonces, uno de los sargentos le dijo: usted acá, dice, no puede ni cantar ni las margaritas. ¿Te acordás de aquella canción? Margarita, que en los campos yo corté. Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién nos vamos a quedar a hacer acá? Nos vamos a morir de hambre. Entonces se tomó la resolución de irse. Y nos fuimos por el Chuy. Y allá contactamos a Knut, que era quien ayudaba a los refugiados y toda esa gente que se iba. Y bueno, y eso no fue lo que pasó. Y la veía, llegamos con mucha nieve. Y entonces a él le gustaba el sol, él amaba el sol. Y su paisaje y sus ríos. Pero de cualquier manera escribió muchas cosas pensando solo, imaginándose solo el río y los paisajes de su río y todas esas cosas. Y bueno, él también hacía su música en Suecia.
Y una vez, hay una anécdota muy buena que una vez fue a actuar a Dinamarca. Entonces, él decía, ¿qué hago para hacerme entender con estos gringos? Entonces hizo la polka del Rengo en rap, la hizo toda en rap, y fue aquello una ovación. ¿Sí? Él tenía mucha facilidad para llegar al público, ¿sí? Cualquier público que fuese. Primero fue mi hermano y mi padre que caminaban un día por la calle Montecaseros en el año, creo que fue 81, cuando de pronto se encuentran con una voz, un grito, y ahí venía Aníbal, peladito todavía de la cárcel, que había salido hacía muy poquito, y ellos se encuentran con él en esa esquina, y ahí supimos que Aníbal estaba en libertad, una libertad condicionada, porque según parecía no podía irse del país, no podía cruzar fronteras. De todos modos, ese día él le dijo a nuestro padre que sí, que se iba, y se fue nomás. Pero él nos contaba de sus viajes por el mundo. Ahí tuvo una época en que anduvo permanentemente viajando, ¿no? Cuando él estaba en el exilio, él recorrió una cantidad increíble de países y de escenarios en ese momento, ¿no? Creo que como 5 o 6 años anduvo en forma permanente de un país a otro, así viajando, ¿no? Y tocando en todas partes. Realiza una gira que abarca los principales países de Europa, actuando en salas y radios de España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda y los países escandinavos. Continúa grabando su obra como es Canto a la Liberación. Sudamérica no le es ajena a esta gira y visita Nicaragua, México, Panamá, Venezuela, Cuba, Bolivia. Actúa en diversas radios y canales de Canadá y Australia. Vuelve al Río de la Plata después de 5 años y actúa en el Estadio de Obras Sanitarias. Se radica por algunos meses en Colón, Entre Ríos, República Argentina, aguardando la liberación del último preso político uruguayo. Y ahí sí cruza a Uruguay, volviendo paulatinamente a transitar por diversos escenarios de nuestro país. Yo soy de Utah, soy cañero y voy por la tierra el pan, la liberación. Yo soy de Utah, lo sigo ascendí, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Yo soy de Utah, soy cañero y voy. Aníbal Zampayo, de los cantautores nacionales, sanducero para ser más preciso, nos visita otra vez por aquí por Salto. Autor de tantos temas conocidos y recordados en el repertorio popular: Pescador, Quillororó, Garzas Viajeras, Río de los Pájaros, algunos de los tantos temas. ¿Cuántos temas tiene editados, Aníbal? Debe haber por lo menos 200, ¿no? ¿No es cierto? Algunos han tenido han tenido más suerte que otros, ¿no es cierto? Porque yo en realidad le llamo así, han sido, por ejemplo, más favorecidos por el público, porque dentro de la temática que yo tengo, trato siempre de pulir lo mejor que sea, principalmente la poesía y la música. No estoy apurado, siempre trabajo con tiempo. ¿Arpa o guitarra? Bueno, yo el arpa hace mucho tiempo que a veces por la incomodidad de andar con esos instrumentos grandes a veces, la llevo menos, y ahora que ando con una cantidad de valores jóvenes como son el Grupo Maíz y Juan Carlos Varela, que son revelación de Cosquín, que es importante de verlos porque son gente que ha competido en toda la Argentina saliendo los mejores, ¿no es cierto? Cuando ellos también hay muy buenos músicos, yo aprovecho también y los dejo que ellos se expresen, ¿no es cierto? Porque hay que darle paso
principalmente a la gente joven y a la nueva generación. Y a la nueva generación y de los buenos, ¿no? De calidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Se puede con seguridad decir que Aníbal fue, es y será un creador en estado puro, con una simpatía y un carisma semejante al borbotear de las pícaras aguas del río Uruguay. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Pataupa, quishururu, quishururu, quishururu. Tataupa, quishururu, quishururu. Rema que rema, palita de Iguiratá, la luna llena, medallón sobre el palmar. Pataupa, quishururu, quishururu, quishururu. Pataupa, quishururu.